Bien, ahí ya estamos grabando entonces. Eh, el objetivo de la clase dice analizar el desarrollo de la empatía y su rol en el desarrollo de relaciones interpersonales. Ya la empatía es un valor súper específico que quiero que ustedes conozcan, puedan profundizar lo que más. Hola, profe. Hola, Kaira, estamos en clase de cuarto medio. Nuestra clase es a las 12:45. Entonces, vamos con la empatía. ¿Qué es la empatía? Básicamente es ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Y vamos a llevarle un ejemplo súper concreto, ¿ya? No necesariamente real, estamos solamente simulando. ¿Qué pasaría si se enteraran de que el profesor no durmió bien anoche? De que tuvo algún problema y que por eso no pudo dormir. ¿Qué podría pasar en esta clase si se enteran que a mí me pasó eso? ¿Cómo va a ser la clase del profesor en esa circunstancia? Vayan escribiendo en el chat qué creen que pasaría con una clase de un profesor que no durmió bien la noche anterior. ¿Será una buena clase? ¿El profesor estará atento para escribir? A ver, ¿alguna interacción? No, nada en el chat. Entonces, le respondo yo. ¿Qué podría pasar? Generalmente los profesores, ustedes no pueden notar, bueno, sí se notan generalmente los cambios de ánimo en los profes o en cualquier persona, pero los profesores no tenemos esa chance de poder demostrarlo. Siempre nuestra clase tiene que salir bien en todo contexto y en todas las situaciones. Pero lo que sí puede ir cambiando es la disposición de los estudiantes muchas veces, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, podrían alguna vez hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Ese es el ejercicio que se llama empatía, ¿ya? Entonces, ¿qué emociones, por ejemplo, puede generar en un profesor que nadie responda? ¿Ya? Si hace algún comentario, por ejemplo, desde la empatía tenemos que ponernos en el lugar de otra persona. ¿Bien? Si eventualmente algún profesor no recibe respuesta de una clase que preparó, ahí puede haber algún problema de emoción, es decir, chuta, quizás no me está saliendo bien, se está preocupando. Pensemos qué cuestionamientos serían ustedes. ¿Ya? O al revés, si yo, por ejemplo, los obligase a prender sus cámaras, ¿ya? Y ustedes no lo hacen, ¿qué tiene que hacer ahí el profesor? Ser empático y entender por qué no prenden su cámara los chicos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, y esto sí sube siendo como bien práctico, es raro hacer una clase, por ejemplo, con las cámaras apagadas. Yo sé que los profes siempre estuvimos acostumbrados a estar en una sala viendo las reacciones que tenían ustedes, ¿bien? Pero por otra parte, también hemos tenido que aprender a ser empáticos con por qué no prenden la cámara, ¿ya? Y pueden haber muchos motivos, ¿ya? Yo no sé, por ejemplo, si están todos en un lugar cómodo haciendo las clases, ¿ya? A mí me ha pasado que he tenido estudiantes que están trabajando en la feria, por ejemplo, ¿ya? Mientras yo hago la clase. Ya a él yo no le podría obligar a que prenda su cámara, ¿ya? Yo tengo que ponerme en su lugar y decir, este estudiante no puede, simplemente tengo que buscar otra alternativa, ¿ya? O pensar, no sé, pues quizás está en un contexto donde no quiere mostrar su hogar y también es súper válido, ¿ya? Hay muchas razones por las cuales ustedes eventualmente no querrían prender la cámara, ¿ya? Así como también pueden haber muchas razones en las cuales yo tengo que comprender esa situación. O a la vez, ustedes también tienen que comprender al profesor, ¿ya? Por ejemplo, participar de repente en las clases de forma más activa, también va ayudando, es una empatía mutua, ¿ya? En la cual nosotros nos colocamos en el lugar del otro, ¿ya? Esa es la ventaja de la empatía y eso es lo que busca. ¿Cuáles son los pasos para poder ser alguien empático? Para tener una actitud empática con las personas.
Lo primero es observar. Bien. Primero observamos el contexto y dónde estamos. Bien. Siguiendo con nuestro ejemplo, o el que yo tengo que hacer para poder ser empático con ustedes, es entender. Estamos en una clase, es lo que veo a grande rasgos. Estamos con los chicos de cuarto medio en nuestra sesión de orientación. Bien. Luego tengo que pensar en qué contexto estamos. Estamos en un contexto de pandemia, cada uno desde sus hogares. Bien. Y ahora preguntarme, ¿por qué eventualmente no podemos participar? ¿O por qué los chicos no prenden su cámara? Y ahí yo ya observé el contexto, pensé lo que está pasando y ahí recién me hago la pregunta. No es al revés. No es que yo llegue y pregunte, ¿por qué no prenden la cámara? No, primero me coloqué en la situación. Y muchas veces cuando uno observa y piensa antes de hacer una pregunta, la pregunta se responde sola. Ya pensé la respuesta, entonces es evidente que estamos en una situación compleja, así que yo no los puedo obligar a prender su cámara. Benjamín nos pregunta si la empatía es algo que se enseña o la persona nace con esa parte. Mire, todos nacemos con una parte de empatía. Por ejemplo, si nosotros vemos un perrito en medio llorando, o sea, si vemos un perrito en un día de lluvia en una caja solo, a todos nos va a dar pena, ¿ya? Algunos van a llegar más allá y se lo van a llevar para la casa. Imagínense un cachorro en una caja en un día de lluvia. Ya, eso es una demostración de que todos nosotros nos vamos a emocionar con esa situación, nos va a dar pena y vamos a tratar de hacer algo. Y es porque nos pusimos en el lugar de ese pobre perrito y nos imaginamos nosotros estando ahí en la lluvia solo. Ya, ahora, ese es ya el caso extremo, así como ver un animal solo, abandonado. Ese es el caso extremo de la empatía. En el fondo hay como que ya cualquiera es empático. Pero eh, esa empatía se tiene que ir complejizando y eso es lo que nosotros aprendemos. ¿Ok? Por ejemplo, empezar a aplicar la empatía en diferentes contextos. ¿Ya? O ser siempre empático, que es algo casi imposible. Ya algo muy difícil, ser siempre empático. Si uno igual de repente ya no se puede colocar en el lugar del otro siempre. También hay que colocarse en el lugar de uno. Ir regulando en qué momento hay que ser empático es lo que ustedes van a ir desarrollando y van a ir mejorando. Pero todos nacemos con alguna parte de empatía, porque vivimos en sociedad. Y en el hecho de vivir en sociedad, siempre estamos cediendo algo de alguna u otra manera. Bien. Entonces el llamado es a que ustedes tomen la empatía, la incorporen en su día a día y la puedan practicar, ¿ya? Debido a que es un valor que se tiene que ir practicando y desarrollando. Entonces, a medida que van a ir creciendo, se van a volver más o menos empáticos. Pero sí lo que es seguro es que van a comprender cada vez más la importancia y el rol de la empatía. ¿Ok? Así que el llamado es a que comprendan el concepto de empatía y apliquen estos pasos. Observar, pensar y luego preguntar. Y muchas veces las respuestas estarán de forma automática. Ahora vamos a ver la actividad final del portafolio, ¿ya? Que tienen que desarrollar. Esto, finalmente para orientación, solo vamos a tener actividad final de portafolio. Bien, no vamos a tener actividad clase a clase porque no pudimos hacer por el corto que tuvimos de la semana de receso. ¿Ya? Así que se va a contemplar tanto el portafolio como su participación en clase para colocar esa nota de la clase. Por lo tanto, deberán realizar un tríptico informativo sobre la empatía. ¿Bien? Pueden hasta hacerlo en su hoja de cuaderno o de blog. No quiero que necesariamente estén comprando cartulina o algo. Ya en la misma hoja en la cual entregan sus portafolios, tienen que desarrollar este tríptico que es la hoja dividida en tres, es decir, doblada con información. Y entonces colocan el tamaño de la hoja. Tiene que ser una hoja de cuaderno o blog, o puede ser un blog de apuntes. Bien, tienen que definir el concepto de empatía, explicar por qué es su importancia, dar un ejemplo, colocar un eslogan, no sé, la empatía es el mejor valor.
y tienen que hacer dibujos o elementos que hagan de este tríptico creativo y llamativo. Sí, puede ser en cartulina, no hay problema. Pero no se compliquen así como en comprar cartulina, solo si la tienen. ¿Ya? Y el tamaño que sea similar al de una hoja de cuaderno. Ya, pues ahí respondiendo a la pregunta de Valeria. ¿Ok? Pero en el fondo es eso, quiero que lleven la empatía a otro nivel. Esto que se como, que ustedes la difundan, así como fomentar la empatía en todo el mundo. Bien, chicos, así que veamos si existen más dudas o consultas sobre este trabajo. ¿Dudas, consultas? No, al parecer no tenemos. Bien, chicos, entonces si ya no quedan más dudas, podemos ver el portafolio, los contenidos, así que damos por finalizada la sesión. Bien, recuerden entonces incorporar la empatía en su cotidiano y entregar todos sus trabajos del portafolio. Cualquier duda que vayan teniendo, me escriben directamente al WhatsApp del profesor y ahí yo les podría ir resolviendo alguna duda más puntuales. Bien, descansen y nos vemos en nuestras próximas clases. Que estén muy bien.